quisiera hacerles una pregunta. ¿Sobre qué nación reinó el rey Acab? Piensen por un momento. ¿Quién era el rey Acab? ¿Era rey sobre quién? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera Reyes 16:29. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Escuchen claramente eso. Y también fabricó una imagen de la diosa Cera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Y cuando lo vio, le preguntó aquí Elías, ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se lo están causando son tú, rey de Israel, y tu familia, porque han abandonado los mandamientos de Dios y se han ido tras los Baales. Muy importante empezar aquí entendiendo esto. ¿Quién era el rey Acab? Era el rey del pueblo de Dios, era el rey de Israel. Así que cuando la reprensión vino sobre el rey de Israel, Elías le dice, yo no soy el que estoy trayendo problemas a Israel, tú eres el que estás rompiendo los mandamientos de Dios, estás trayendo problemas al pueblo de Israel. Así que el rey de Israel sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué hay de Juan el Bautista? ¿Quién era el rey en los tiempos de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Herodes, ¿verdad? ¿Y sobre quién reinaba Herodes? Vamos a leer sobre la Biblia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pregunta, ¿por qué el rey Herodes se incomodó y se molestó tanto? Porque en las estrellas se iba a ver que venía el rey de Israel. ¿Por qué? Porque el rey Herodes era el rey de Israel. Así como el rey Acab era el rey de Israel, así que el rey de Herodes también era el rey de Israel. ¿Qué tal sobre el Israel de hoy día? Como hemos visto sobre los tres Elías, hemos visto el Israel de Elías, hemos visto el Israel de Juan el Bautista. ¿Quién es el Israel hoy en día? A ver, piense conmigo. En el tiempo de Elías, en el tiempo de Juan el Bautista, Israel era el pueblo que enseñaba el plan de salvación de acuerdo al santuario. Israel era el pueblo que guardaba los mandamientos de Dios. Israel tenía un profeta verdadero. Y también predicaban un mensaje cortante. ¿Cuál es el Israel de hoy día? Es el mismo pueblo. Es el mismo pueblo que enseña el plan de salvación de acuerdo al santuario. Es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Es el pueblo que tiene un profeta verdadero. Y es un pueblo que también tiene un mensaje de los tres ángeles sin concesiones. Así que ¿quién es el Israel de ahora? ¿Quién es el Israel de ahora? El Israel de ahora es el tercer Elías. Es la iglesia de Dios que la conocemos como la iglesia adventista del séptimo día. Hoy día no hay otra iglesia en el mundo que tenga el mensaje del santuario. No hay otra iglesia en el mundo que esté predicando sobre el mensaje de los tres ángeles y sobre el juicio que empezó en 1844. Nosotros somos el único pueblo que está siguiendo ese plan, hermanos y hermanas, pero recuerden, eso quiere decir que nosotros somos Israel. Así que quiero que vean este gráfico. Aquí tenemos a los tres Elías juntos y quiero poner una información sobre esto. Miren aquí en el primero. Israel se acostó con la mujer Jezabel. También noten que como punto 2, los líderes de Israel estaban sometidos a la mujer. Y una pregunta que quiero hacerles ahora. ¿Elías solo le predicó a los de afuera o también predicó a los de adentro, dentro de la iglesia, dentro de la casa? ¿Y predicó a Israel por sus concesiones con los pueblos paganos? ¿Qué dicen ustedes?
¿Creen que ustedes que solo Elías predicó a los de afuera? Claro que también predicó a los de adentro. ¿Qué tal Juan el Bautista? En el tiempo de Juan el Bautista, Israel, Herodes se acostó con la mujer, Herodías. Los líderes de Israel estaban sometidos a la mujer. Y no solo eso es, mi pregunta de nuevo, ¿Juan solo predicó a los de afuera o también predicó a los de adentro y reprendió a Israel por sus concesiones con los pueblos paganos? Así que vamos a poner esos tres paralelos juntos y les voy a hacer una pregunta. ¿Será posible que el Israel de hoy en día esté acostada con la mujer Babilonia? ¿Es posible que los líderes de Israel de hoy estén sometidos a la mujer Babilonia? Y mi tercera pregunta sería, ¿estamos solo como iglesia predicando a los de afuera? ¿O también estamos predicando a los de adentro y reprendiendo a nuestra propia gente, al pueblo de Dios Israel, por sus concesiones con las iglesias paganas? Hermanos y hermanas, si hay un paralelo entre estos tres, no termina en el tema anterior. Ahora vamos a ir más profundo para ver los tipos y los antitipos. Y si piensan por un momento, hay muchas cosas que tú te das cuenta en tu propia iglesia hoy en día que se está confundiendo. Eso es una doctrina real. Podemos encontrar eso que está pasando en la iglesia, en el santuario. Hermanos, les puedo asegurar que Dios dijo que sobre esta roca yo construiré mi iglesia. Y muchos vemos que en la Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia de Dios. ¿Y quiénes son las puertas del cielo? ¿Algunos han pensado en eso? ¿Quién dice yo soy la puerta? ¿Quién soy la verdad y la vida? Ese es Jesús. Así que tienes el Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Así que tienes a Satanás también, a Satanás el Padre, a Satanás el Hijo y a Satanás el Espíritu Santo. Él trata siempre de imitar todo lo que el Padre ha mostrado. Así que nosotros vemos que la Biblia nos dice que Satanás es el anticristo. Así que por un lado tienes Dios el Padre, Dios el Hijo, y así que tú tienes las puertas del cielo, es Cristo, y las puertas del infierno, ¿es quién? Es Satanás, es el sistema papal. El sistema jesuita, lo que Jesús está diciendo aquí, por favor, dense cuenta que sobre esta roca yo, Jesús, voy a construir mi iglesia. Y el poder católico va a tratar de infiltrar la iglesia de Dios, la iglesia, el pueblo Elías de estos últimos tiempos, pero las puertas del infierno no van a prevalecer. Eso quiere decir que va a haber mucha influencia, va a haber muchas doctrinas sobre la iglesia de Dios que van a influenciar tanto, pero Satanás no podrá triunfar. ¿No es hermoso esto?